Yo quiero responder esta pregunta con un caso en particular que me tocó aquí en Apartadó. En un colegio habían dos trabajadoras de aseo. La una era cristiana y la otra no era. Así que la cristiana todos los días en su bolso sacaba el jabón Rey, el poquitico de fa, el poquitico de ambientador y el poquitico límpido. Y le decía a la otra, tú eres boba, mira que con nosotros se demoran con el pago. Nosotros no estamos robando, antes ellos nos roban a nosotros. Y eso lo hacía frecuentemente. Lo que esas no sabían es que esa pérdida se había reportado a la coordinación y a la rectoría. Así que la parte directiva del colegio decidió hacer algo para poder frenar la pérdida de los insumos. Y justo, hermano, el día que iban a cogerlas con la mano en la masa, la única que iba sacando cosas era la cristiana. Encontraron en el bolso de la cristiana el jabón Rey, la bolsita de fa, el poquito de ambientador y el poquito de límpido. Y uno se explica cómo una persona que no es cristiana pudo influenciar en una persona cristiana. Eso es triste, y eso está sucediendo en la juventud. Eso es triste y eso está sucediendo hoy en día. Yo les comento hace día de Mariana, pero no es Mariana la que está allá. Porque Mariana me hace una invitación para orar por ella, por su vida. Teniendo su novio, lo que es la influencia, teniendo su novio, el novio deja de estudiar por situaciones adversas, pero le ayuda a ella a terminar sus estudios. Ella es de la iglesia, ambos de la iglesia. Y él comienza a ser taxista. Le ayuda a ella. Cuando ella se va a graduar, la familia le dice, mira, pero tú sí estás considerando casarte como un taxista. Le había ayudado toda su carrera, la había animado, y ella se dejó convencer por sus hermanos, por sus amigos. Resumo, hoy Mariana tiene 2 hijos de padres diferentes. Es 2 veces madre soltera. Mientras que el taxista hoy tiene su empresa, su esposa, sus hijos. Dios, cuando dice una cosa, lo dice para salvaguardarnos. ¿Con qué limpiará, guardará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Profe, aquí hay una pregunta y me llamó la atención. Dice, ¿qué se puede y no se puede hacer en una relación? ¿Y qué tipo de límites hay? Bueno, ¿qué se puede hacer? Orar, leer, es lo que Gustavo recomienda. Lea, ore con su compañera, pero hoy en día es lo que menos le gusta a la juventud, leer y orar. Hoy prefieren los lugares más oscuros. Hoy el abrazo parece un juego de dominó, donde más toque parecen armando un rompecabezas en la espalda del otro o de la otra. Y eso rompe los límites. Dios nos ha dado algo que se llama el sentido del tacto. No es lo mismo, con todo el respeto voy a hacer esto, amor, porque mi esposa está aquí, pero yo voy a hacer el ejercicio. ¿Dónde está la diferencia? Y aquí que me queda más cerquita. No es lo mismo, hermanos, que yo le diga a ella, hey, a que yo le diga, hola, hey. Diferente se siente, ¿verdad? Sentido del tacto es la primera avenida del alma que debemos custodiar. Si tú te dejas tocar, a partir de ahí los límites se van cayendo uno a uno.
Cuando tú permites el tocamiento, los límites van cayendo, los principios van cayendo. Fíjense dónde cayó Sansón y se van a dar cuenta que lo primero que sucedió fue un tocamiento. Si quieres poner un límite, no se toquen. Ese es el límite. ¿Quieres quebrantarlos todos? Permite el tocamiento. Ese es el límite. ¿Qué se puede hacer? Vayan juntos a la iglesia. Oren el uno por el otro. Dialoguen sobre sus intereses. No tomen decisiones. Coloquen prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Y se van a dar cuenta que sus prioridades o en sus prioridades nunca habrá un ápice de deshonra para con el otro. Y podrán, como en todas las historias de cuento de hadas, ser felices para siempre. Y de pronto para aportar un poquito a lo que el hermano Gustavo está mencionando de esto, solamente voy a hacer alusión a una cita del Espíritu de Profecía, porque a la hermana Elena G. White también se le preguntó eso, ¿qué podrían hacer los novios? Y ella responde de la siguiente manera y coloca la atención. Ella dice, es posible cogerse de las manos. Ya ustedes lo deben entender. Es posible cogerse de las manos. Es decir, no como que sonido. No es lo normal. Sí, no es lo normal. Sería un riesgo muy alto, pero es posible cogerse las manos. Ahí ya vamos infiriendo lo que se puede hacer en el noviazgo. Claro que sí. Gracias, entonces, hermanos. La verdad, para poder ser coherentes con lo que nosotros profesamos en el medio cristiano y con lo que actuamos en la relación de noviazgo, tenemos que siempre tener pendiente de no defraudar, como decía el hermano Gustavo, a nuestro Dios y Creador. Y si evitamos los contactos físicos que pueden generar o conllevar a que esa condición sexual se active, es mucho mejor. Hay una pregunta, hermano Gustavo y hermano Santiago, para que le demos respuesta a los jóvenes. Hay una pregunta aquí interesante. ¿Qué concordancia hay en prohibir música secular dentro de la iglesia si en la casa la escuchamos a todo pulmón? ¿Qué concordancia hay en prohibir música secular dentro de la iglesia si en la casa la escuchamos a todo pulmón? Bueno, ustedes conocen a ese cantante de la agrupación Los de Adentro, que actualmente estudia teología o ya se graduó de teología, Cristian, se me olvida el apellido, se llama Cristian. Él se retiró de esa fama y de esa música y creo que ya está graduado en teología, no sé si está ejerciendo el pastorado. Es un lindo ejemplo militar para cada uno de nosotros. Sin embargo, en un video de redes sociales en Facebook, vi a unos adventistas, porque son adventistas, cantando precisamente la música que él cantaba. Yo dije, ¿qué sentido tiene salirme de la música o de ese mundo para que otro adventista la siga cantando? Realmente no tiene sentido. Es como yo no puedo ir al cine, pero yo traigo el cine a la casa. Eso tampoco tiene sentido. Es decir, nosotros tenemos que ser coherentes con nuestras prácticas y con las cosas que predicamos. Bueno, ahí hay algo de cognitivo aporte a la pregunta. Esa pregunta que se está haciendo la podemos interpretar desde dos puntos de vista. Puede ser alguien que le esté gustando juzgar, pero en su hogar él la patrocine, ¿no?
dentro de la iglesia la esté juzgando, pero en su hogar la esté patrocinando. Puede ser uno de los puntos que se está conllevando a que se formule esa pregunta. Pero en particular, la música secular, su gran negatividad que tiene es porque no nos lleva o no nos conecta con nuestro Dios y Creador. Lo que hace es apartarnos o alejarnos de una relación más estrecha con nuestro Dios. Quiero aquí leer otra de las preguntas que los jóvenes nos hacen, ¿no? Y es, ¿cómo puedo tener una buena relación con mi pareja? Esta pregunta, así como está formulada, estaríamos hablando de una pareja ya conformada que llevan años, ¿no? Y podríamos hablar entonces incluso hasta de esposos. Si en el caso de esposos, podríamos hablar de poder tener una buena relación, se dedica a que los dos compartan de tiempo, de que ambos empiecen a cultivar el amor, que no lo dejen morir. Esa mañana hablaba con un hermano, hay algo interesante, un ejercicio muy importante. Así como se cuida una planta, de esa misma forma se debe cuidar nuestra relación. Así como usted se preocupa por echarle agüita, porque el sol le pegue, porque la planta vaya creciendo, también dentro de nuestra relación hay que preocuparse porque cada día vaya ¿qué? Creciendo. Estarla mirando cómo va, si ha crecido, no ha crecido, le falta agua, le falta sol. Así es importante para que día a día las relaciones de pareja se vayan fortaleciendo con el paso del tiempo. A veces los que comparten de esa manera, como usted dice, creen que están haciendo consignaciones. Es decir, si dan una chocolatina, hermano David, dan una chocolatina, dan una tarjeta, dan un osito, dan alguna cosa, están haciendo consignaciones para ganar el corazón. Y no es así, no funciona así. Yo les digo a los jóvenes cuando he estado en seminarios, en charlas, hágase extrañar. Todos los días a las 11, son las 12 de la noche pegados ahí. La monotonía es algo que destruye paulatinamente. Cuando te quieres dar cuenta, ya la otra persona te fastidia, te robó tu espacio, se metió en tu intimidad. Y uno puede tener, ojo, no estoy hablando de relaciones sexuales, cuando hablo de intimidad, estoy hablando del desarrollo libre de la personalidad, o sea, lo que tú eres. Pero a veces se dan las cosas, hermano Wilson, se dan cosas simplemente para poseer al otro. Y eso es indicio de que no hay una seguridad de que el otro desea caminar contigo por el resto de la vida. Y por eso hoy en día ustedes ven, se dan cuenta que los novios andan lo más amacizados que puedan, hermano Eder, lo más agarrados que puedan, y de esa manera lo más cercano es una cosa que está destruyendo a la juventud hoy. Lo más cercano a eso es la fornicación. Y yo sé de casos de jóvenes y jovencitas que se han acostado, pero vienen y dicen amén, que rehuyen a las preguntas, que se esconden detrás de un concepto, pero porque ya se acostaron o porque ya se mancillaron, dice la palabra de Dios. Ya vendieron su honra y de ahí para allá es una carta abierta al mejor postor. Todo el que te mire va a buscar el camino que tú mismo o que tú misma labraste. Así que procuren ser, hay mucha gente que muere de novio lo que estaba haciendo y se fue de cabeza contra el mundo. Entonces tengan cuidado con eso, muchachos. Sí, a mí me gustaría devolverme un poquito para lo de la música. La música
tiene un lugar muy, muy, muy importante en la vida de todas las personas. Usted termina cantando la música aunque no la escuche en la casa. A mí me aterra la música de despecho, a mí. Perdonen la palabra, pero la digo por contextualizar. Yo odio esa música. Eso es desafinado, ahí no hay armonía, el mensaje que lanza esa música. Detesto la música de despecho. Pero hay varias canciones que yo me las sé. Nadie es eterno en el mundo, mejor dicho. Pero no es porque yo la escuche en mi casa, sino porque lastimosamente eso mantiene sonando y uno se familiariza con eso. Hay un versículo bíblico que a nosotros nos permite tener criterio musical y criterio en muchas cosas, porque a veces yo no le veo nada de malo a esta música. La Biblia dice lo siguiente, Jesús dice: el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. Es lo mismo, si la música no alaba a Dios, ¿a quién puede estar alabando? Quería aportar ese versículo y ese criterio para hablar un poquitico de cómo la Biblia sí nos permite a nosotros tener criterio, ¿cierto, hermano? Bien, quisiera desarrollar aquí una pregunta, bueno, de hecho tengo dos. Hay una pregunta muy sencilla, pero que para mí tiene una respuesta interesante, y quiero que los hermanos también la aportemos en la respuesta. Dice: ¿por qué Dios nos creó con barro? Bueno, no con barro, sino del barro. Porque yo sé que esa es la pregunta, ¿por qué Dios nos creó del barro? Pues primero, para Dios demostrar que de la nada puede hacer algo supremamente maravilloso, que es usted. Hermano, si a su casa llega un tipo con una carreta de tierra y usted tiene un patio lleno de tierra en la casa y le dice: vecino, vea, le vendo esa carreta de tierra en 100,000 pesos, ¿usted se la compra? Usted tiene tierra allá en la casa. Es decir, esa tierra no tiene valor, porque es tierra. Hermano, uno llega y barre toda esa calle y coge la tierra que quiera. Entonces, la tierra en sí no tiene valor. Cuando Dios nos hace de barro a nosotros, es para demostrar dos cosas. Una, que de algo que no tiene valor, Él puede hacer algo supremamente maravilloso. Creó al hombre y la mujer. Y dos, Dios dice que no debemos olvidar de dónde salimos nosotros. Es decir, si en algo nos llegamos a enorgullecer por lo que somos, es que yo soy muy bonito, tengo unas cejas muy bonitas, tengo unos ojos muy bonitos, una nariz no sé cómo, un labio no sé cómo, una cara no sé qué, un cuerpo tal. No olvidemos que todos somos, cuando nos muramos y nos desentierren, todos llegamos al mismo punto, ¿cierto? Entonces, interesante eso. No sé si los hermanos quieran aportar algo con relación a... Sí, hay algo que a mí personalmente no me gusta y constantemente he sido invitado a eso, y yo siempre doy ese consejo: no lo hagan, no lo hagan, porque se volvió costumbre, y ahorita vamos a hablarlo aquí. Se volvió costumbre, David, que en los quinceañeros, yo lo comento aquí porque lo que voy a decir es parte del inicio de una tragedia en la vida de uno de mis hermanos, de su hogar, de su esposa, de su hijo y de su hija. Eran un hogar cristiano, gente que iba a la iglesia cada sábado fielmente, muy temprano a la iglesia, hasta el día en que la niña cumplió 15 años. Ese día la niña, porque cuando los invitaban a pasar el otro lado del río, Johanna, o sea, de Canaán a Egipto, pasaban del otro lado del río o del otro lado del mar. Ellos veían lo que hacían, Milton, el vals, la marcha de la corte, el cortejo de los caballeros sobre las damitas que hacen un cortejo y lo hacen muchas veces en forma de danza o de baile. La hija, mi sobrina, le dijo al papá, mi hermano, que ella quería
que sus 15 años fueran así. Y mi hermano dijo, él me llamó y me dijo, Gustavo, ¿tú qué piensas? Yo le dije, no lo hagas. Pero es una vez en la vida, 15 años se cumplen una vez en la vida. Y yo le dije, pero por una vez en la vida no te vas a desgraciar tu vida. No me escuchó. No me escuchó. Ellos bailaron el vals, hicieron su cortejo, todo muy bonito. La gente en la iglesia, el pastor de la iglesia estuvo presente y dirigió la ceremonia. Pero hoy no hay hogar. Los hijos han maltratado al padre, a mi hermano. Cuando Dios dice no, no lo hagas. Aunque te parezca bueno, aunque los demás lo hagan, no lo hagas. Yo le he dicho a los hermanos cuando me invitan, hermano Gustavo, quisiéramos que usted nos tuviera la ceremonia, el sermón de los 15. Yo les digo, hay vals, hay calles de honor donde la música secular suena y hay el cortejo. Hermano, sí, no cuente conmigo. ¿Y por qué? Usted lo ha dicho. No cuente conmigo para eso. O sea, porque yo quiero sentar un precedente. Algunos dirán, ¡qué extremo! Miren todos los permisos que se han dado para claudicar con algo tan sencillo. Y el Espíritu de Profecía dice, nadie cae de la noche para la mañana. La gente viene cayendo hasta que cuando se da cuenta ya está en el suelo. Ya está en el suelo. No cayó hoy, ya ha venido cayendo. Y saben, hermanos, hay una pregunta, hermano Wilson, aquí, que quiero comentarles aquí. No tiene que ver ni con la música, ni con nada de eso, pero él dice aquí. Yo digo, amén. ¿Por qué los hermanos en semana no vienen a la iglesia y el sábado llegan tarde? ¿Cómo quieren salvarse? ¿Cómo quieren salvarse? Sencillamente, sus prioridades. Sus prioridades. Y en esas prioridades, aquí yo me permito, hermano Darwin, yo me permito leer, con el permiso de los hermanos aquí, porque sé que voy a tocar parte de lo que ustedes tienen ahí. Por eso me permito leerlo. Miren, la advertencia, escuchen bien, hermanos y amigos, la advertencia de que el Hijo de Dios viene pronto en las nubes del cielo se ha convertido para muchos en la iglesia en un cuento, puro cuento. Han dejado de esperar y velar. El espíritu egoísta y mundano que se manifiesta en la vida delata el sentir del corazón. Mi Señor se tarda en venir. El mismo espíritu de egoísmo y conformidad con las costumbres del mundo que existió en los días de Noé existen también en nuestros días. Muchos que profesan ser hijos de Dios persiguen sus intereses mundanales con una intensidad que desmiente su profesión. Estarán plantando, edificando, comprando, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el último momento de prueba que causará su desgracia. Y ahora dice aquí, siento un peso en el alma al ver cuánto escasea la espiritualidad entre nuestros jóvenes. ¿Cuánto escasea qué cosa? La espiritualidad entre nuestros jóvenes. Las modas, las costumbres del mundo, el orgullo, el amor por la diversión, el amor por la ostentación, la extravagancia en el vestido, en casas y terrenos, estas cosas están robando al Señor y desviando hacia la gratificación del yo los recursos que deben ser usados para enviar al mundo la luz de la verdad. Los hijos de la luz y del día no han de reunir en torno suyo
con los hijos de las tinieblas. No es bueno. Los cristianos han de estar en el mundo como nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Testimonios para la iglesia. Ahí, hermano Gustavo, voy a contarle solamente una pequeña anécdota que pasó en una de nuestras iglesias. El sábado siempre los hermanos llegaron a preocuparse porque la gran mayoría de la gente llegaba de las 11 en adelante. La escuela sabática, 2, 3. Y antes del culto divino, la iglesia estaba llena. Así que los hermanos decidieron hacer en un sábado, los dirigentes, los que estaban ahí organizando la oración, hacer algo a la inversa. Pusieron el culto divino en la mañana y la escuela sabática en la tarde. Cuando los hermanos que normalmente llegaban a las 11 vieron que ya el culto divino había pasado, empezaron a decir que eso no era de Dios. Tremendo, ¿no? No era de Dios. Que pasaran el culto divino para el lugar de la escuela sabática. Sí, la cita que el hermano Gustavo acaba de leer allí en el Espíritu de Profecía responde a lo que una hermana o hermano, no sé, hace la pregunta aquí. Y mira, hermano, que esa cita viene como anillo al dedo, al menos en este caso. Dice: ¿es correcta la forma como los cristianos se visten hoy? ¿Y por qué? Son dos preguntas en uno. Repito, ¿es correcta la forma como los cristianos se visten hoy? ¿Y por qué? Ya el hermano Gustavo básicamente respondió cómo hace el Espíritu Profecía. Yo quiero leer algo. Antes de leerlo, quiero comentar lo siguiente. Nosotros como cristianos estamos perdiendo la capacidad de adquirir conceptos genuinos de las cosas. El diablo ha sabido distorsionar los conceptos bíblicos. Y si yo no entiendo algo, lo más probable es que termine haciendo lo que yo no entiendo. El apóstol Pedro en la Biblia menciona lo siguiente. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos costosos. A veces nosotros pensamos que la ostentación es la riqueza, el oro. No es que yo no puedo tener una pulsera de oro porque eso es ostentación, pero sí puedo tener una pulsera de cuero que vale 500 o 1000 pesos. Yo no puedo tener un collar de oro que puede valer 500 o 1 millón de pesos, pero sí puedo tener un collarcito que es de cáñamo con unas shaquiritas que valen 3000 pesos. Pensamos que ostentación es oro, el costo. Miren lo que dice el diccionario, solo el diccionario cuando habla de la palabra ostentación, dice: exhibición que se hace de una cosa con vanidad o presunción. Es decir, cuando usted usa algo que no es inherente a su ser, eso es ostentación. Usted se puede poner un anillo de palo, de cáscara de coco, si quiere. Eso es ostentación, de acuerdo al criterio como tal. Según la definición de ostentoso, yo puedo vestirme aparentemente decente, digamos así, un vestido largo, que no se me vean las piernas, o una manga larga, y puedo estar de manera ostentosa. Porque según como yo me lo ponga, para que me vean, o para mostrarme ante los demás. O sea, que no es solo el oro, el valor. Puedo poner, con el hermano puede ir
así como está, pero para que lo vean. Otra también